En honor al tiempo, vamos a dar inicio al caso clínico y revisión bibliográfica de retina. Mi nombre es Camila Araya Rojo, soy residente de oftalmología de tercer año. El caso clínico corresponde a un hombre de 53 años sin antecedentes mórbidos conocidos, pero con un antecedente oftalmológico del año 2018 y 2020 haber presentado una corioretinopatía central serosa en su ojo izquierdo. En ambas oportunidades fue tratado con espironolactona vía oral y los cuadros remitieron antes de 3 meses, siendo dado de alta en ambas oportunidades. No tenía antecedentes oftalmológicos familiares nuestro paciente. Él consulta en enero de este año por disminución de agudeza visual, metamorfopsia y escotoma central pequeño en el ojo izquierdo. Destaca una agudeza visual de este mismo ojo de 5,75 sin corrección, con un examen y biomicroscopía por lo anterior normal, y un fondo de ojo donde solo destacaban alteraciones pigmentarias en ambos ojos a nivel de la mácula. Esta es la foto de su retinografía en el fondo del ojo derecho y la del ojo izquierdo, donde se pueden ver estas alteraciones pigmentarias principalmente. Se realizó un OCT donde se destacaba unas alteraciones a nivel de las capas externas, a nivel nasal de la fobia en el ojo izquierdo, y dados los antecedentes clínicos de nuestro paciente, se decidió solicitar una angiografía y un OCT de control. La angiografía del ojo derecho, dentro de los distintos tiempos, principalmente destacaba esta área más que nada a nivel temporal de la fobia, sin compromiso esta de leve filtración. Y en el ojo izquierdo, que era nuestro ojo sintomático, también en los distintos tiempos y fases de la angiografía se puede ver un área ya de hiperautofluorescencia con filtración a nivel nasal de la fobia. Acude a control con el resultado de esta angiografía junto con un OCT, donde se veía la presencia del líquido subretinal a nivel de nasal de la fobia del ojo izquierdo. Ese mismo día se realizó también un angio-CT, donde destacaba principalmente un ovillo vascular en el ojo izquierdo, y dado estos hallazgos, tanto de la angiografía, el OCT como el angio-CT, impresionó una membrana neovascular del ojo izquierdo y se indicó bevacizumab en el ojo izquierdo por 3 veces. El paciente acude a control 3 meses luego de las 3 dosis de Avastin que se colocó en forma mensual intravitrio, con una agudeza visual de 5,5 en ambos ojos, y lo que destacaba principalmente a su examen eran estas alteraciones pigmentarias en la mácula. Tenemos fotos de su retinografía. Bueno, no hay más detalles, no se pueden ver más que estas alteraciones. Y en el OCT de control, ya de mayo de este año, no había presencia de líquido subretinal ni edema macular quístico, solo estas alteraciones en las capas externas de la retina. El paciente en los siguientes controles se mantuvo sin cambio respecto a este control mencionado anteriormente, mantenía una buena agudeza visual sin deterioro de esta y tampoco sin necesidad de control en el servicio de urgencia, se mantenía asintomático y actualmente se mantiene en controles de nuestro policlínico. En base al análisis de este caso, habían ciertas hallazgos tanto en su clínica como en su examen que nos podían hacer pensar en la revisión bibliográfica que haremos el día de hoy de telangiectasias maculares. Después comentaremos en el fondo sí o no, pero eso es lo que me quiso hacerles traer esta revisión el día de hoy. ¿Qué es la telangiectasia macular? Principalmente una incompetencia de la red capilar retinal, donde hay dilatación y adelgazamiento de las capas endoteliales de estos capilares. Puede ser uni o bilateral, y ya en el año 1982 Gass, un retinólogo reconocido, junto con Ayakawa, que después hizo en el año 93 junto a Loy una actualización, clasificaron estas telangiectasias yuxtafobulares idiopáticas en 3 grupos principalmente. Tipo 1, perdón, que era unilaterales y congénita, se presentaba como una variante de Coates. Tipo 2, que eran bilaterales y adquiridas, y tipo 3, que eran de tipo oclusiva. En el año 2006, Januzzi quiso simplificar un poco más esto y solo lo reclasificó en tipo 1 y 2, dado lo poco frecuente y raro que era la tipo 3 oclusiva, que hay pocos estudios.
A modo de un breve resumen de la máctela idiopática tipo 1 o telangiectasia neuroesmal, mencionarles que esta es unilateral, se da principalmente en hombres de edad media, con una agudeza visual variable y se caracteriza principalmente por unos vasos telangiectásicos con dilataciones en forma de aneurisma, hay anomalías pigmentarias y es bien típico en la presencia de edema macular. En la angiografía con fluoresceína se pueden ver estos vasos dilatados principalmente, junto con áreas pequeñas focales de isquemia parafoveales. Y el OCT es lo que principalmente nos ayuda a evaluar este edema macular que puede ser quístico o no. Y también vamos a ver en este examen que no van a haber tantas alteraciones de las capas externas en este tipo de máctel. Acá una foto de las distintas presentaciones manifestaciones que pueden dar, ya sea desde pequeños microaneurismas, como en la primera foto donde hay edema macular, en la segunda foto bueno, también se pueden ver estas áreas de aneurismas perifoveales que en general tienen más compromiso a nivel temporal. En la tercera, abajo a la izquierda, ya se ven unos aneurismas que son un poco más grandes en tamaño y abajo a la derecha podemos ver también que asociado a estos aneurismas ya más grandes pueden haber filtración a nivel de la angiografía. El diagnóstico diferencial de este tipo de máctel en general es la enfermedad de Coates, pueden ser trombosis de vena de la retina, ya sea central o de rama, algún otro tipo de retinopatía, ya sea diabética por radiación anémica o enfermedad de las células de Sickle o un hemangioma retinal. Dentro del tratamiento se habla de la fotocoagulación láser, que puede ayudar a mejorar la agudeza visual, pero no es necesario destruir todas estas dilataciones o estas aneurismas que se pueden observar dentro de los exámenes y mediado o guiado por indocinina verde, es mucho más fácil hacer este láser que va a ser en grilla y que va a ser de baja intensidad. También se ha hablado de corticoides intravitreos o incluso de anti-VEGF en el tratamiento. A modo de mencionarles también un poco la máctel idiopática tipo 3 o de tipo oclusiva. Esta es muy rara y severa, tiene una pérdida visual variada, está poco estudiada y en general se describe que hay vasos telangiectásicos, obliteración y exudación. Pero de qué les quiero hablar principalmente el día de hoy va a ser de la telangiectasia macular tipo 2 o perifoveal, que esta es una enfermedad macular neurodegenerativa que es adquirida y lentamente progresiva. Es la variante más común de las clasificadas por GAS, las que habíamos mencionado anteriormente, y es importante porque va a afectar la calidad de vida, tanto que altera la agudeza visual o la visión tanto de cerca como de lejos. Dentro de la patogenia se habla de una teoría que puede ser vascular versus neurodegenerativa, y neurodegenerativa tiene que ver más que nada por el compromiso de las células de Müller. Es importante mencionar que va a haber una hiperplasia o que va a llevar a la pérdida visual en los casos avanzados, va a ser la hiperplasia del epitelio pigmentario de la retina y neovascularización subretinal que están presentes en este tipo de mácula. En general, es bilateral, asimétrica, afecta a mayores de 40 años, principalmente entre los 50 y 60 años. No hay predilección por sexo, pero también en ciertos estudios dice que puede ser un poquito más frecuente en mujeres. Aún así, tiene una baja prevalencia del 0,045 al 0,1%. Dentro de la patogenia, como les conversaba, lo primero que se creía era que había una teoría vascular de esto, que fue lo que propuso Gassi y Blodi en el 93, en donde había un éxtasis venoso por pinzamiento de estos cruces arteriales que llevaban a una exudación crónica de esta telangiectasia y en forma consecuente atrofia de la retina externa y metaplasia del epitelio pigmentario. Aún así, esta teoría tiene ciertas inconsistencias porque se sabe que inicialmente Mactel inicia a nivel temporal parafobial, pero se desconoce cuál es la razón de esta predilección y también se sabe que hay anastomosis entre las arcadas temporales superior e inferior y que esto se asocia a descompensación vascular, pero tampoco vendría siendo como el origen de tipo vascular de esta teoría.
En cambio, la teoría neurodegenerativa, como les mencionaba, habla más que nada de las células de Müller, que sabemos que forman parte de la barrera, de la mantención de la barrera hematorretinal y también de, de proveer factores tróficos para las células que están a su alrededor. Entonces, cuando hay disfunción de este tipo de células, es algo muy importante, dado que va a haber una deprivación nutricional que va a llevar a la transparencia retinal, que es bastante común a nivel de las mácteles, y también esta disfunción de este tipo de células va a asociarse con atrofia y desorganización de la retina externa, lo que va a llevar también a la presencia de unos espacios hiporreflectivos que se ven en el OCT, que lo conversaremos más adelante. También sabemos que dentro de los hallazgos de los exámenes en el OCT y en el electroretinograma pueden haber agujeros lamelares internos y una respuesta reducida en conos, que eso también se precede a los cambios vasculares típicos en el fondo que después podemos ver al fondo de ojo. Y por último, el pigmento xantófilo que se almacena en las células de Miller está disminuida en forma temprana en este tipo de mácula. Tiene asociación sistémica en un 45%, principalmente diabetes, obesidad, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Y también se puede asociar a otras enfermedades como el espro celíaco, policitemia, síndrome de Alport, síndrome de Crest, entre otros. También puede haber alteraciones o asociación ocular con las drusas blandas confluentes, microangiomas del margen pupilar y agujeros maculares de espesor total y membranas epirretinales. Dentro de la clínica que pueden presentar estos pacientes, los síntomas son más bien inespecíficos: visión borrosa leve, escotoma, dificultad para leer o metamorfopsia, e inicialmente se pueden presentar con agudezas visuales mejores a 20/30. En el año 93, Cassie y Bloody caracterizaron esta MACTEL según severidad en 5 etapas, siendo la etapa 1 cuando hay solo una leve pérdida de la transparencia retinal, que usualmente en el área yuxtafoveal temporal. Luego hay una pérdida de la transparencia todo alrededor de la fobia, con cristales superficiales. Ya en la etapa 3 hay unas vénulas en ángulo recto, etapa 4 epitelio pigmentario hiperplásico, y ya en etapa 5 hay neovascularización retinal o exudación de estos neovasos subretinales. Januzzi el año 2006 revisó esta clasificación y también lo clasificó tanto en proliferativo como no proliferativo, en donde la etapa no proliferativa llevaba más que nada a telangiectasias exudativas y atrofia foveal, mientras que la etapa proliferativa habían asociado estos cambios a neovascularización y fibrosis subretinal. En el año 2013 se modificó este MACTEL y también mantuvieron las 5 etapas, siendo las 3 primeras de tipo no proliferativo, 4 o 5 en etapa proliferativa. Es importante mencionar que en general es difícil diagnosticar una etapa 1 en forma inicial de 0, sino que muchas veces se hace cuando se evalúa el ojo contralateral de un paciente que acude y que diagnosticamos en etapa 3 a 5. Dentro de la clínica y cómo, o sea, dentro de las etapas iniciales y cómo se nos presentan estos pacientes, en las etapas iniciales principalmente, como habíamos mencionado, hay una decoloración grisácea a nivel de la retina temporal parafoveal por esta pérdida de la transparencia que viene de esta teoría neurodegenerativa. Los cambios vasculares están ausentes o raramente son evidentes y muchas veces con la angiografía se pueden identificar. Y muchas veces las áreas de filtración en la angiografía no se asocian a cambios quísticos que nosotros podamos evaluar en la retina, en el fondo. Y también es importante saber que no hay exudación lipídica o hemorragia. En etapas ya posteriores, ya podemos ver vasos dilatados con una leve hiperplasia de pigmento. Lo normal es que estos vasos, al momento de acercarse a la fobia, se vayan estrechando. En este caso no se estrechan, sino que aparte se sumergen como en un ángulo recto hacia las capas más profundas de la retina, y eso es lo que se describe como estos vasos de ángulo recto, y estas vénulas se van a originar en los plexos capilares profundos y van a formar como un patrón radiante estrellado que se puede ver al fondo de ojo.
Y también pues, estas vénulas que se ven más dilatadas también se puede dar por el aumento del flujo sanguíneo que hay a través de estos capilares telangiectásicos. También es importante mencionar que se pueden presentar múltiples depósitos cristalinianos diminuto amarillo en la superficie interna adyacente a estas telangiectasias, pero que no se van a correlacionar con la gravedad de la enfermedad. En el fondo, su presencia puede estar en el 50% de los pacientes, incluso un 60% en forma bilateral, pero su presencia, como les decía, no se asocia a mayor gravedad o no. La fuente de estos depósitos es desconocida, se cree que tiene que ver también con la disfunción de estas células de Miller o también acumulación de lipofucsina. Son las teorías que se manejan. Ya en las etapas avanzadas de esta enfermedad hay degeneración, atrofia y cicatrización de la retina externa dada, dada principalmente por neovascularización subretinal que se da en un bajo porcentaje, pero aún así es responsable de la principal pérdida visual que pueden tener estos pacientes, ya sea por hemorragia subretinana, por edema macular quístico, exudados o cicatrices. En general, un paciente que tiene una neovascularización subretinaria en un ojo va a estar tener más riesgo de presentar en el otro ojo. Dentro de las complicaciones que podríamos mencionar, el 5% de estos pacientes van a presentar lesiones foveales, donde una atrofia focal de la foviola puede crear un agujero macular laminal y también se puede presentar un agujero macular de espesor completo que ya sea por cambios atróficos de la fobia, por tracción vitreoretinal o por la progresión de un agujero macular laminal previo en el fondo, en este mismo contexto de la atrofia focal de la foviola. Y estos ojos que tienen un agujero macular de espesor completo asociado secundario a una MACTEL se consideran malos candidatos para cirugía. Aún así, se hizo un estudio multicéntrico global donde evaluaron el manejo quirúrgico de estos pacientes y se vio sí que un flap de membrana limitante interna tuvo mayor tasa de éxito que solo el peeling de la membrana, que resultó también en una mejor ganancia de agudeza visual. Y también los flap de membrana limitante interna junto con los trasplantes de retina autólogos también se describía que tenían el potencial para mejorar en el fondo la arquitectura parafoveal de estos pacientes. Dentro de la función visual, existe dificultad para la visión de cerca versus comparación con la visión de lejos, principalmente porque estos pacientes tienen defecto en el campo visual central y estos escotomas paracentrales que pueden presentar se pueden identificar con microperimetría y en general la agudeza visual es estable de lejos en el fondo en los seguimientos a largo plazo. Distintos estudios, por ejemplo el de Watse, mencionaba que el 25% de los pacientes mantuvieron una agudeza visual estable en 17 años. Gas y Bloody informaron que solo el 33% deterioraron su agudeza visual a menos de 20/200. En el fondo, a largo plazo, más probable es que tengan una buena agudeza visual de lejos, siendo los menos los casos afectados, y eso tiene que ver muchas veces por las posibles complicaciones que mencionábamos anteriormente. Dentro del estudio de estos pacientes, está la angiografía, el OCT, el angio-CT, autofluorescencia o microperimetría que podemos hacer, siendo el gold estándar la angiografía con fluoresceína, en donde el hallazgo típico va a ser los capilares perifoveales ectásicos dilatados en forma temprana en la área parafoveal temporal, en el fondo. Muchas veces esta fuga de fluoresceína puede preceder a los cambios visibles que nosotros vayamos a ver al fondo de ojo y no está relacionado tampoco a espacios quísticos que también podamos evaluar al fondo de ojo. En general, en etapas iniciales hay evidencia nula o mínima de esta dilatación capilar en las fases tempranas, pero en las fases tardías sí se puede ver una tinción leve de la retina y que va a respetar el centro de la fobia.
en etapas avanzadas de la de Magdal en el fondo, va a haber una dilatación capilar y cambios de la permeabilidad de la retina externa que va a rodear ya la fobia completa y no solo a nivel temporal de la fobia, y va a haber una hiperfluorescencia tardía en forma de óvalo, en el fondo todo alrededor de esta. Y dentro de los otros hallazgos que vamos a poder encontrar son estos vasos en ángulo recto dilatados, la zona avascular de la fobia va a tener un tamaño reducido y puede haber en el fondo neovascularización subretinal que, como mencionábamos, se originaba en la circulación profunda y se va a ver con filtración en el fondo tanto en fases tempranas como fases tardías. El OCT nos va a ayudar a mostrar cambios estructurales que van a ocurrir en donde lo que nosotros veíamos en la angiografía, estas zonas de fuga, en el fondo no se van a correlacionar con presencia de edema macular quístico o engrosamiento retinal a nivel del OCT en las etapas tempranas. El grosor foveal va a estar disminuido en la mayoría de estos pacientes y en el fondo van a haber espacios hiporreflectivos intrarretinales que usualmente no se van a asociar a engrosamiento retinal. La profundidad, tamaño y localización de estos espacios hiporreflectivos son quienes van a influir más en la función muscular, más que la presencia de esto. O sea, importa dónde están, más que solo estén. Otros hallazgos comunes van a ver manchas hiperreflectantes redondas, ovaladas o en forma de coma en las capas parafoveales externas. Van a haber alteraciones en la capa plexiforme externa como, que se describen como arrugas y también puede haber adelgazamiento, alteración o pérdida de la capa de fotorreceptores y particularmente siempre se ha hablado como temporal de la fobia y que después en casos avanzados se va a extender a todo su alrededor. Existen distintos, bueno, dentro de un estudio que encontré, dentro de los principales hallazgos presentes estaba la hiperreflectividad de las capas medias de la retina en un 87%, un contorno, irregularidad en el contorno foveal y estos como agrupaciones de pigmentos de la retina hiperreflectivo que cuando estaban presentes se asociaban a una menor agudeza visual versus que no estuvieran presentes, siendo también otras áreas en el fondo, dentro de las conclusiones que estas áreas de, por ejemplo, hiperreflectividad de las capas medias de la retina o esto, cavidades hiporreflectivas tanto en la retina interna como externa o estas membranas a nivel de la membranas limitantes van a producir una peor visión en grupos, en las etapas o en estos pacientes no proliferativos versus también la presencia de membranas neovasculares se van a asociar también con peor agudeza visual en los pacientes o en este grupo con enfermedad proliferativa. Dentro del angio-CT nos ayuda a clasificar la gravedad de la enfermedad e identificar la actividad de la neovascularización. Como había mencionado, estos cambios no ocurren inicialmente temporales a la fobia, donde hay una densidad vascular reducida y vasos telangiectásicos en el plexo vascular profundo y progresivamente también se va a ver que va a afectar todo alrededor de la fobia y en ambos planos, tanto superficiales como profundos. Y estas anomalías de la red en el fondo vascular profunda se pueden identificar en forma temprana, incluso antes de que el OCT se pueda haber alterado, ¿ya? Em, Dentro de la autofluorescencia también va a haber aumento de la autofluorescencia de onda corta en el área foveal en forma temprana. Esto pueden precedir los hallazgos clínicos y angiográficos a la angiografía con fluoresceína y un estudio también demostró que el 93% de los ojos en forma temprana tenían pérdida de la autofluorescencia foveal. Dentro de la microperimetría se habla que está reducida en las primeras etapas su sensibilidad, pero la huesa visual no se ve afectada. Eso habla que se pueden evaluar los cambios funcionales en forma previa a que la visión en el fondo se vea comprometida. En general, cuando la enfermedad ya está avanzada,
La sensibilidad paracentral disminuye 2 grados en relación temporal al centro de la fobia y esto no va a depender del grado y presencia de atrofia de los fotorreceptores. Dentro del tratamiento, vamos a clasificar en el fondo, van a haber distintos tratamientos, dado si es neovascular o no proliferativo o no proliferativo, siendo el pilar del tratamiento en el tipo proliferativo las drogas anti-VEGF versus en las no proliferativas, donde es más controversial. Se han planteado distintos tipos de terapia con distinta o no respuesta a cada una. Por ejemplo, en el máster no proliferativo, el láser en general no hubo cambio de la agudeza visual con el láser, el edema macular solo se redujo en un 20% y también se asoció con distorsión de los vasos, tejido fibrovascular, alteraciones pigmentarias de la retina e incluso nuevas vénulas de drenaje. Así que eso es dentro de los antecedentes. La terapia fotodinámica también ya tanto sola como en combinación con ranibizumab intravitrio pareciera no ser efectiva en mejorar la agudeza visual o la atrofia de la retina. La triamcinolona intravitro de forma similar no ha demostrado mejorar la agudeza visual. El láser micropulso subumbral se ha utilizado también, hay algunos estudios donde se observó alguna disminución de las lagunas retinianas internas y externas con preservación sí del grosor de la retina y una mejora de agudeza visual en 10 letras aproximadamente. Se ha planteado también el uso de anti-VEGF en esta etapa no proliferativa, pero a largo plazo no mejoró los resultados. Tuvo un beneficio a corto plazo en disminuir la fuga que se puede ver en la angiografía, pero presentaba también un rebote en el fondo al tiempo. Entonces, en general, su uso es totalmente controversial en etapas no proliferativas. La vitrectomía con peeling de la limitante interna podría mejorar, no mejora el resultado ni anatómico ni funcional. Sí se realiza en pacientes que puedan tener asociado una AMER o un agujero macular de espesor total. Y en forma, pero habitual no se recomienda a menos que hayan estos hallazgos asociados. Se ha hablado también de suplementos vitamínicos, pero que no han demostrado beneficio y también respecto a la suplementación con carotenoides, aún así es incierto y se necesitan también más estudios. Dentro del tratamiento de las MACTEL neovasculares, cuando hay una neovascularización subretinal activa, que vamos a sospecharlo clínicamente, cuando hay hemorragia subretinal, engrosamiento de la retina, una membrana visible al examen en la mácula, lo vamos a confirmar con examen, angiografía o CTA, y se han planteado también distintas terapias. Por ejemplo, la cirugía subretiniana, donde se describía que era extirpar la membrana neovascular, no era recomendable porque en el fondo hay una fuerte adherencia de la retina neurosensorial suprayacente, entonces el, el extirparla conduce a malos resultados. La terapia fotodinámica también está un poco, no ha demostrado que mejore la agudeza visual en estos casos. La termoterapia transpupilar sí pudo conducir a la regresión de esta red vascular en un estudio que se hizo en 11 ojos de 13, en el fondo, a los 3 meses, pero es lo más que tenemos como de dato de esto. Y en el fondo sabemos sí que la terapia con anti-VEGF pueden mejorar la agudeza visual y controlar la neovascularización. Un estudio de Narayanan habla que la agudeza visual puede mejorar de 20/120 a 20/70 y también ellos postulaban que se necesitaron menos números de inyecciones intravítreas versus el que se usan en otro tipo de tratamiento de enfermedades como la degeneración macular relacionada a la edad. Esta es una pequeña tablita donde hablan del outcome del tratamiento de estas membranas neovasculares con inyecciones, en donde se ve parte de lo que postula Narayanan y otros autores, en donde efectivamente mejora la agudeza visual final
inicial versus post-tratamiento, pero también hay una discordancia entre el número de inyecciones porque depende del tiempo de tratamiento, es cuántas utilizaron, pero en teoría se postula que podrían ser menos de las que se utilizan, por ejemplo, en una degeneración macular relacionada a la edad. Dentro de las conclusiones, bueno, MACTEL es una enfermedad neurodegenerativa macular con compromiso vascular secundario que puede provocar una pérdida limitada de la visión y es posible que no progrese durante los años a nivel de visión de lejos, pero aún así, en casos avanzados puede haber pérdida visual, ya dado tanto por la neovascularización subretinal como por la hiperplasia del epitelio pigmentario de la retina. Y una vez que hacemos el diagnóstico, igual se recomienda realizar por lo menos controles 2 veces al año con en el fondo angiografía con fluoresceína y OCT, y también educar a los pacientes sobre el uso de la rejilla de Amsler en su domicilio, que los lleva a consultar en caso de alteraciones. Y cuando sospechemos en el fondo la membrana, una neovascularización subretinal activa en el fondo, es importante evaluar y confirmar si es necesario con exámenes este resultado y tratarlo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Cami. Yo en retina, obviamente, en las cosas, sobre todo las que van apareciendo, me considero un poco ignorante porque yo me voy quedando con lo mío, básicamente, ya. Pero tengo dudas en relación a este caso porque tu paciente era joven, ¿cierto? Tenía 50, un niño, ya. Y lo que pasa es que el fenotipo de él, porque él ya había tenido 2 episodios antes y esos 2 episodios habían sido ¿hace cuánto tiempo? Ya. Y el fenotipo de él, ¿cómo era? Era, como tú decías, obeso, tenía alguna alteración cardiovascular, nada, nada. Porque la típica que nosotros vemos, un poco más joven quizá, es este típico paciente con la corioretinopatía de cirrosis central, ¿cierto? Que son más hiperactivos, más urgidos, más con la típica personalidad tipo, ay, qué sé yo. Ahora, si este paciente partió con, entre comillas, estas exudaciones que le provocaron baja visión, ¿por qué respondió a la espironolactona inicialmente? Porque respondió inicialmente a la espironolactona, ¿cierto? Sí, tuvo remisiones. De hecho, no fue que bajó un poquito, remitió. Sí. Y, y las veces anteriores cuando le hicieron el diagnóstico fue con OCT y con angio también. Con OCT. Ya, espérate, por eso. Sí, porque yo. Sí, sí, lo hablamos con Cami. Sí, lo hablamos con Cami y claro, el caso viendo Camila igual se dio cuenta después de hacer la revisión que la verdad que es parte del mismo espectro lo que tuvo el paciente. Ya si tuvo dos centrales serosas previas, probablemente está dentro del mismo espectro que la enfermedad de las paquicoroides que se llama. Entonces hizo una membrana neovascular secundaria a esta misma enfermedad. Entonces, por eso había respondido a espironolactona y después respondió a los antihigiénicos, porque efectivamente estaba confirmado por OCTA que él tuvo una membrana no vascular. Entonces, es parte del mismo espectro de la enfermedad de paquicoroides. Es claro, exactamente. Ahora volviendo al tema, súper buena tu revisión, Cami. Y claro, hay que tener en mente estas enfermedades, son poco frecuentes, la verdad. Uno que se dedica a retina, la verdad que eh, las ve poco. Yo tengo algunos pacientes con MAC del tipo 1 y tipo 2. Se me viene a la mente un paciente que veo en la consulta hace años de MAC del tipo 1, sí, ¿ya? Y que efectivamente hay que tener en mente pacientes que tienen edemas maculares unilaterales, pacientes relativamente jóvenes, y que la mayoría de las veces no tienen ningún factor de riesgo. Entonces, siempre le digo a los residentes, cuando vean edemas maculares quísticos, no todo va a ser retinopatía diabética, no todo va a ser patología vascular oclusiva de la retina. Entonces hay que ir como más allá cuando pacientes no tengan estos factores de riesgo. En cuanto a eso, claro, efectivamente este paciente había sido tratado previamente con láser, y yo lo tengo con antihigiénico y son edemas maculares súper crónicos y recurrentes, pero que responden bien a la terapia antihigiénica. Entonces, este paciente yo lo tengo con inyección intravítrea durante años, se ha puesto yo creo que
sin exagerar, 50 inyecciones yo lo he puesto. Por suerte el paciente puede costeársela. Entonces, y el paciente se ha mantenido bien, 20, 25, pero yo trato de alargar el periodo interinyecciones y el edema macular es residual, claro. Entonces hay que mantener a estos pacientes con, con inyecciones más seguidas. Yo lo coloco cada 6 semanas más o menos. Y ese es como el tiempo más o menos que el paciente se mantiene seco. Y en cuanto a la otra, también son patologías que son poco frecuentes y que, bueno, es de gran ayuda y hay que pedirlo y tenemos disponible, ya que sea acá en el hospital o extra sistema, el OCTA, ya porque el OCTA nos va a hacer, nos va, nos va a dar mucha información y uno puede ir segmentando todas las capas de la retina, tanto las capas externas como las capas internas. Y claro, bueno, tratamiento, como tú bien dijiste, básicamente cuando se trata cuando hay neovascularización macular. Esa es el único tratamiento que está demostrado que sirve como para cuando ya está en etapa, como tú bien dijiste, proliferativa. Eh, También no ha pasado, no sé, creo que le he mostrado o a los residentes que salieron que habíamos visto algunos casos de MAC tipo 2 en que también se muestran estas cavidades tanto en la capa externa como en la capa internas de la retina y que también, claro, hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías, no sé, hay que preguntar siempre, cuando vemos todo, no sé si pueden mostrar un OCT que tenía un defectito ahí foveal en un OCT. Hay que preguntar si el paciente estuvo sometido a eclipse también, cuando hay eclipse, porque pueden ser maculopatías solares, maculopatías fóticas, o estar empezando con una atracción, o tener una atracción esa. Entonces, cuando hay un defectito ahí pequeño, súper foveolar, hay que preguntar también por el tema de los eclipses. Se han descrito también drogas, pero aquí en Chile no es tanto, pero en Europa sí, drogas como recreativas que pueden provocar estos defectos foveolares. Entonces hay que tener en mente que también cuando uno ve estos quistes, no tan bien, y a pesar de que el paciente sea diabético, hay que mirar más allá y no siempre va a ser por retinopatía diabética. ¿Mm? Así que, No, es lo mismo que estaba diciendo Bruno. Bueno, felicitaciones porque es un tema para llevarlo a conversación, muchos temas, ¿no? Sí, claro, aclarar un poquito que la mayoría, no voy a decir el 100%, yo- son temporales. Y cuando tú mostraste la primera, no, yo dije, no, no es, me pareció, me impresionó así a buenas y a primera, alejo un Mactel 2 cuando tú mostraste, pero después empecé a analizar, claro, esto, el grosor coroideo, que es típico de las paquicoroides. Entonces dije, no, y esto es más nasal y hay cosas que no corresponden, pero bueno, bueno tomar el tema. Claro, muchas veces uno ve estas alteraciones, estos exudados duros de los diabéticos y no ve nada más y ve que la periferia está buena y entonces uno dice, edema macular clínicamente significativo, pero puede ser perfectamente un MACT porque es muy frecuente en los diabéticos. Y el resultado siempre es malo, es malo. Yo le he hecho un micropulso a esta Mactel y uno no queda muy satisfecho porque no mejoran de visión. Cuando tienen alteraciones como neovaso, los pincha, claro, los pincha con Avastin, pero tampoco recuperan mucho visión, no recuperan. Y este caso es extraordinario porque mejoró bastante más la visión, que bastante raro en los Mactel. En los Mactel 1 algunas veces se relaciona como esto es genético a las telangiectasias muy periféricas, como es bilateral, o puede haber telangiectasias periféricas y asociadas con centrales. Eso es, quería felicitarte porque es un tema que hay que estar tomando de vez en cuando. Y claro, si uno no supiera la historia o no tuviera esta lesión, parece realmente un daño por luz, por láser también. Eso, muchas gracias. No sé si alguno de los conectados quiere hacer un comentario o...
Ya, entonces damos finalizada la reunión. Muchas gracias a todos.